Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, y al final terminaron las elecciones de Estados Unidos y ganó Donald Trump. Bueno, no sé si para algunos sería sorpresa, pero los que no estamos viviendo en ese país entendemos muy poco cómo es la reacción de los votantes promedio, ¿cierto? Porque en general es el ciudadano común y corriente el que decide este proceso de elecciones. Pueden haber influido muchas cosas, pero no quería hablar tanto de cuáles fueron los efectos que pueda producir o cuáles fueron las condiciones que llevaron a Donald Trump a ganarle a Kamala Harris, sino porque hoy día en la mañana, cuando daban la noticia, porque tenemos una diferencia horaria importante con Estados Unidos, llevaba a mi hijo al colegio y él me decía, ganó Trump. Entonces, tiene 8 años, decía yo, ¿cómo sabe esto? Y claro, y recordé que influye bastante lo que uno ve en las noticias y recordaba cuál era el primer presidente que yo conocía y que creí que era el presidente de Estados Unidos forever, que era Jimmy Carter. Eso refleja también la edad que tenía a los 8 años. Para mí era Jimmy Carter. Y para otros familiares era Kennedy, para mi abuelo era Eisenhower. Entonces me preguntaba, ¿cuáles son los presidentes de Estados Unidos? Porque si bien es cierto, él todavía la potencia número uno, muy a la par con China, es importante saber qué sucede con estos personajes y si recordamos, a suerte de trivia, cuáles eran los presidentes de Estados Unidos que más nos vienen a la mente cuando están estos procesos de elecciones. Así que en mi reacción de hoy día les quiero mostrar cuáles son los presidentes de Estados Unidos que han gobernado la nación del norte de América. Me llamaba la atención esto, ¿eh? Porque cómo nos vamos influenciando por las noticias. La modernidad ha variado, sí, porque si bien es cierto, mi abuelo principalmente se informaba a través de los diarios, los noticieros de cine y la radio, alcanzó a ver transmisiones en vivo, como Tiananmen, que la vimos juntos. Él nació en 1890 y alcanzó a ver esas noticias conmigo y yo pensaba cómo evolucionó tan rápido los medios de comunicación. No pensaba que me iba a pasar a mí algo mucho más rápido que él, que pasé de llamar por teléfono con operadora a poder comunicarme en una videollamada con cualquier amigo del mundo. Entonces, claro, fue más rápido para nosotros y pensábamos que para mi abuelo que venía del siglo anterior al siglo XX, siglo XIX, siglo XX, iba a ser un golpe, pero para los que somos ciudadanos de este siglo, del siglo XX, ha sido un golpe más fuerte. ¿Y cómo influenciaba esto de los presidentes de Estados Unidos? Pero se trata de los presidentes. Bueno, cuando a mí hablen más mayor sobre Joe Biden y me digan qué opino de su mandato, voy a decir, él era muy mayor. Y lo único que yo he escuchado de Joe Biden es respecto a los problemas que presentaba por su mayoría de edad y las dificultades que se presentan en algunas personas que tienen grandes tensiones o algunas enfermedades vinculadas, porque uno denotaba que tenía un poquito de pérdida de memoria, ¿cierto? Y había muchas bromas. De hecho, John Harris, que es un ciudadano norteamericano, venezolano, que es el estandapero que la lleva en Miami, hacía muchas bromas del viejito Biden. Yo el recuerdo que tengo es eso, de John Biden. Entonces, si retrocedemos, está el primer mandato de Donald Trump. Y yo lo que recuerdo es que comparaba mucho a Donald Trump con el personaje que estaba en Los Simpsons, que era él mismo, y cómo se habían adelantado Los Simpsons. Siempre sacan estas, por decirlo así, series o adelantamientos en el tiempo, ¿cierto? Como una suerte de profecía de eventos que podían suceder. Por eso pensaban que iba a ganar Kamala Harris, porque acuérdense de que Lisa aparecía como presidente y se parecía bastante a Kamala Harris. Vamos a ver qué pasa en el segundo periodo. Ya por lo menos mi hijo va a saber, Donald Trump gobernó 2 veces. Que yo no sabía. Bueno, después tenemos Obama. Obama a mí me produjo un impacto porque desde que tengo cable y llegó la CNN, en su momento yo veía las convenciones republicanas y demócratas. Y recuerdo cuando vi la primera convención donde habló Barack Obama, que en ese tiempo era senador, y el discurso fue muy impactante. Además porque normalmente las personas que van hablando ahí son los que quieren potenciar o tienen un gran crecimiento dentro de los mismos partidos. Y también porque paralelamente en los republicanos había ido este cineasta, ¿se acuerdan que sacaba algunos documentales respecto a críticas de Estados Unidos y fue a enfrentarse a los republicanos y lo apuntaron y lo enfocaron? No me acuerdo cómo se llama él, ¿eh? Es bien conocido, es un jockey y tiene unos lentes, un cineasta que hace documental en Estados Unidos. Entonces, de Obama recuerdo su libro, recuerdo también la relación que tenía con su mujer, que todos señalan que efectivamente era el poder detrás de la sombra, una abogada muy importante. Está esa broma, no sé si la han escuchado, que en cierta medida Obama va con Michelle Obama a un restaurante y se acerca un garzón, algunos dicen el dueño, y le dice, Michelle, ¿cómo estás? Entonces Obama le dice, ¿quién es él? No, era mi novio antes que te conociera a ti. Le dijo. Entonces mira que te ha ido bien porque estás ahora casada con el presidente de Estados Unidos. Y le dijo, no,
si yo me hubiera casado con él, él hubiera sido el presidente de Estados Unidos. Entonces demostraba también lo que pensaban. Todos pensaban que Michelle Obama iba a ser la candidata. ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Eh? Dicen que terminó muy aburrido. Pero Obama recuerdo eso, el Premio Nobel de la Paz, que en realidad hemos ido descubriendo con el tiempo que, si bien parecía un presidente muy carismático, su política para el extranjero no variaba mucho de otros presidentes. Después, George Bush, que le tocó el ataque de las Torres Gemelas, ¿cierto? Yo recuerdo los reportajes donde habla en español. Se hablaba mucho del alcoholismo de él, ¿eh? Y como que ha evolucionado un poquito la imagen que teníamos, el peso también de ser hijo de un presidente que es variado. Eso es lo que recuerdo de George Bush. Después tenemos a Clinton, que Clinton en mi casa fue un evento, ¿eh? Porque yo me crié con una tía y mi tía que era fanática de los Kennedy, siempre le llamó la atención Clinton. Y de hecho cuando fue la proclamación de la candidatura presidencial de Al Gore, que era su vicepresidente, ella decía que lamentablemente, si bien es cierto, Al Gore había sido educado por sus padres para ser presidente, no tenía el carisma de Clinton. Y cada cierto tiempo salía el nombre de Clinton y nos acordamos de que, como dice también esta bajada de información que es de CNN, ¿eh? Esto sale en CNN, todos se recuerdan de sus indiscreciones personales con Mónica Lewinsky. ¿Cierto? Y ahí está Bill Clinton. Lo he visto bastante mayor, ¿eh? Con su pelo bien blanco. Después tenemos a George Bush, padre. Principalmente uno recuerda lo que tenía que ver con la caída del muro de Berlín, su vinculación con Gorbachev, le tocó todo ese periodo, pero no fue tan relevante y perdió la relación con Bill Clinton. Y antes estaba Reagan. Ya, y ahí a Reagan nosotros nos llamaba la atención esto de que, oye, un actor. Y en realidad, claro, era un actor, pero también tenía otra carrera en la política, porque según lo que dicen acá, él había sido gobernador de California en 1966 y fue reelegido en el 70. Y obtuvo bastantes votos porque llegó en 1980 cuando le ganó con 489 votos contra 49 de Jimmy Carter. O sea, fue paliza con Jimmy Carter. Y cuando hablaban de él, que es republicano, respecto a que un actor llegara a la Casa Blanca, lo primero que uno recuerda es que Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, podría haber sido presidente porque uno decía, oye, va a tener toda la envergadura que tenía Ronald Reagan, pero los discursos son fantásticos. Y ¿se acuerdan de la Guerra de la Galaxia? Tenía esta iniciativa de protección satelital contra los ataques de misiles nucleares de Rusia. Y después está Jimmy Carter. Yo de Jimmy Carter no sé mucho, lo único que sé es que cuando yo era niño creía que Jimmy Carter era el presidente de Estados Unidos por siempre. Porque yo nací en el año 71, tenía 6 años el 77, y ya estaba entrando, terminando mi educación básica, ¿cierto? Entrando quizás a la secundaria. No, me falta bastante por secundaria, parece. Sí, porque salió el 88. Y en mi mente estaba Jimmy Carter porque estuvo 2 periodos. ¿M? Y Carter recibió el Premio Nobel de la Paz. Aparece, ¿cierto? Porque su fundación va a Venezuela a veces a testear las elecciones. Y después tenemos a Gerald Ford, no me sonaba, y él fue el que reemplazó después que renunció Nixon. De Nixon solo sé caricaturas y me preocupé un poquito de ver lo que decía Nixon porque sale mucho en comedias, en stand-up, en películas, en series, Richard Nixon. De hecho, en Futurama aparece la cabeza de Richard Nixon. No he visto la bibliografía, la biografía que hicieron de él, y uno se acuerda más del escándalo de Watergate, porque he visto más películas sobre eso, de la manera que tuvo Nixon. Además que Nixon tuvo una competencia muy fuerte, quizás nunca hubiera llegado, que no fue Lyndon Johnson, sino que fue antes Kennedy. Porque Kennedy no pudo concluir su periodo y efectivamente podría haber logrado 2. Kennedy era el ídolo de mi familia, porque a ellos les impactó. Porque por la edad también. Mi papá es 15 años menor que sus hermanas mayores, pero tuvo la edad como para ver en el año 61 y 63 a Kennedy, lo que significó llegar el hombre a la luna, ¿cierto? Su atentado que fue muy impactante y todo lo que hay. Y además porque tenían un carisma muy importante, tal vez Reagan lo logró un poquito, Obama se acercaba. Me acuerdo que Clinton tiene fotos cuando él era pasante y logró saludar a John Kennedy, pero marcó mucho. Además porque en Chile hay hasta hospitales Kennedy, y cuando fue el terremoto del 62, llegó mucha ayuda a Estados Unidos, entonces hay un recuerdo bastante importante de los Kennedy. Oye, a propósito, había un hospital en Valdivia, que era un hospital de campaña, por decirlo así, un hospital mecano, que funcionó para el terremoto del 60 y que fue entregado por la familia Kennedy, entiendo yo, después del 61 para recuperarse y iba a ser transitorio. Y duró hasta como hace un par de años. O sea, las cosas transitorias en Estados Unidos duraban bastante.
Después tenemos Eisenhower, ¿cierto? Que fue el comandante en jefe de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo le tenía bastante fanatismo porque él era carabinero, entonces estaba vinculado con el área militar, le gustaba Eisenhower. También Truman, que tiene que ver con el año 45 a 53. Me suena más que nada por alguna iniciativa, pero dicen que lo más importante es que a él le tocó tomar la decisión de lanzar la bomba atómica. Y fíjense que hay una anécdota, aquí dicen que la información de la Casa Blanca señala que él no estaba en sus planes, o sea, pensaba tal vez que no iba a salir, pero él dijo que sentía como si la luna, las estrellas y todos los planetas hubieran caído encima de él cuando lo nombraron presidente. Claro, porque lo que le iba a tocar en la historia, decidir el lanzamiento de la bomba atómica. Qué terrible. Teníamos a Roosevelt, que sale en muchas películas, ¿cierto? Que también tiene que ver con el ataque de Pearl Harbor, la Segunda Guerra, y esta parálisis que tenía por poliomielitis, ¿cierto? Antes, Hoover, solo lo recuerdo por la represa Hoover, no sabía qué había hecho. Él dijo que iba a ser el mejor gobierno que iban a tener, pero le tocó el colapso de la bolsa y la Gran Depresión. También tenemos a Calvin Collins, no lo había escuchado nunca. Warren Harding, si alguien se acuerda de aquello. Warren Wilson no, de hecho lo encontré parecido a Roosevelt, ¿eh? Como hay dos Roosevelt. Teodoro Roosevelt, porque está el osito Roosevelt, porque por ejemplo ayer me llegaron mis nuevos sombreros Panamá y Roosevelt lo usó cuando fue a inaugurar el canal, entiendo yo, porque fue el canal de Panamá, los sombreros son de Ecuador, ¿cierto? Y le dicen Panamá. Y los puros, Roosevelt como una figura que parece mucho. William McKinley tampoco me suena. Benjamin Harrison no. Glover Cleveland no. Hay una película de Cleveland, ¿cierto? Pero de ciencia ficción. Chester Astor menos. Seguimos. Jamie Garfield no. Me suena puro gato Garfield. Rutger Hauer menos. Después, Ulises S. Grant es porque hay un portaaviones, ¿cierto? Miren, y fue el presidente 18. Durante su gobierno trabajó para eliminar los vestigios de la esclavitud, dicen en la Casa Blanca. ¿Ya? Ahí está Ulises S. Grant. Andrew Johnson no. Sí, Abraham Lincoln, ¿cierto? Nos suena bastante por uno de los presidentes asesinados, ¿cierto? El asesinato de Teatro Ford. James Bush Chapman tampoco me suena. Franklin Pierce no. Milan Fillmore no. Bueno, hay muchos, no sé si a ustedes les suenan algunos. Está un poquito desenfocada la cámara, pero ahí están viendo. Zachary Taylor menos, estamos en 1849. Jaime Polk tampoco. Hoy ahí les dejo la página de CNN para que vayan viendo un poquito. Johnny Tyler no. William Henry Harrison tampoco. No parece ninguno de los que aparecen en la montaña, ¿cierto? Martin Van Buren no, parece austriaco, alemán. Andrew Jackson no. John Quincy Adams, lo nombran harto en las películas, John Quincy Adams. ¿Qué hizo? A ver. Ex sexto presidente, senador y miembro de la Cámara de Representantes de su país antes de llegar al cargo más alto. Después tenemos a James Monroe, también me suena Monroe. Fue el último de los padres fundadores de la patria, según dicen. Fue el creador de la actual doctrina Monroe cuando su mensaje en el Congreso de 1823 advirtió a los poderes europeos no entrometerse en los asuntos del hemisferio occidental. Hoy le paró el carro a Europa. James Madison, porque nos pasan en derecho esto de Madison, con respecto a un juicio que hay. Thomas Jefferson. Todos dicen que el hombre más inteligente o el presidente más inteligente que ha tenido Estados Unidos. De hecho, hay una broma donde dicen que Obama tuvo una reunión en el Salón Oval, que es el salón presidencial, y estaban muchos asesores y dijo, casi hay tanta inteligencia aquí como en los tiempos de Thomas Jefferson. Después tenemos John Adams, también nos suena como padres fundadores, y George Washington, ¿cierto? Que es el más conocido. Que el primer presidente que tuvo Estados Unidos. Bueno, y ahí están. Esos son los presidentes. Oye, y esta era la corta reacción, pues quería compartirles a ustedes que vieran cuáles habían sido los presidentes de Estados Unidos, si se acordaban de algunos, cuáles lo habían marcado, como a mí Jimmy Carter, porque era el presidente que yo de niño pensaba que era el único presidente de Estados Unidos, como a mi hijo lo marcará Trump, porque va por el segundo periodo, él tiene 8 años, como mucho de mi familia le llamó la atención Clinton porque les recordaba un poco a lo que había sido Kennedy, a mi abuelo, todos los que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Desde Roosevelt a Eisenhower. ¿Qué nos esperará? Todavía no hay una mujer presidente, todos pensamos que iba a ser. Y esperemos que la elección de Trump signifique algunas mejoras para Sudamérica, ¿cierto? Tal vez su proteccionismo nos sirva un poco, ¿cierto? Por lo menos no van a llegar más productos a menos precio y que se mantengan las relaciones. Parece que el único presidente que le apuntó fue Milei. Así que espero que les haya gustado mi reacción de hoy día. Soy Ricardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Me indican
Me comentan cuál es el presidente que más recuerdan y por qué. Y si había algunos que de los que nombré que eran muy antiguos, que eran relevantes y lo deberíamos tener en consideración. Así que tengan una buena tarde, una buena noche y no se olviden comentar.